amigos, soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. En este programa abordamos los retos que tiene la República Dominicana para el desarrollo y traemos personas que nos pueden dar ideas, propuestas sobre cómo solucionar esos retos, brincando escollos, aportando soluciones. Me acompaña en estudio, como siempre, mi amigo y periodista Israel Figueroa. Preciso de toda su atención en este programa, porque vamos a hablar de modernidad. Y aunque parezca un poquito difícil de entender, la inteligencia artificial, como nos la va a explicar Rainier Mayol, un experto en el tema, encargado de informática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, joven, talentoso dominicano, premiado varias veces y reconocido por Forbes. Cuando retornemos, luego de la pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Nación RD y con mucha alegría recibimos al ingeniero Rainier Mayol, quien, bueno, es un genio, una inteligencia fuera de lo común, y con él vamos a tener la oportunidad de conversar sobre su trabajo, los aportes que ha hecho al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y sobre todo poner el énfasis en la calidad de la preparación que se tiene aquí en la República Dominicana, porque de donde él salió, uno supone que hay muchos jóvenes dominicanos con la preparación, con el interés, con la disciplina para seguir aportando al país. Bienvenido a Nación RD. Por segunda vez. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por creer en el talento joven. Me alegra estar acá y un placer. Iniciemos acá. Aquí se maneja... Quiero decirlo de segunda vez, porque él te puede contar cuándo vino por primera vez. Yo vine por acá la primera vez en 2015, que la doctora Sandy me buscó en las redes y me encontró. Y hablamos acá de mi primera innovación sobre dengue. Y aquí, felizmente, estoy nuevamente para hablar de todo esto nuevo que estamos trayendo al gobierno, el sector de la gestión pública. Aquella innovación, esa fue chulísima, ¿verdad? Sí, aquella innovación yo recuerdo haber visto en la prensa, que era como detectar o prever los focos donde iban a ocurrir brotes de dengue. Correcto. Dengue, chikungunya. Zika. Lo que pasa con esas enfermedades es que cuando no sabemos dónde van a ocurrir y cuándo van a ocurrir, se toman decisiones sin base, sin planificación. Entonces, lo que hace la tecnología es justamente decirle a esos oficiales de salud pública, mira, va a ocurrir un brote en esta ubicación o en esta ubicación y en 2 meses, en un mes, en una semana, en 2 semanas, por lo que ya se pueden planificar. Pueden decir, no, en vez de invertir en toda esta área, vamos a invertir en este punto. Es más barato y más efectivo. Yo creo que la historia de Rainier para mí es tan inspiradora que yo no me canso de repetirlo, porque como tú bien dijiste, es un talento nacional, Claro, pero talento. no hay tantos talentos así. Es decir, creo que cada país tiene un grupo de personas que tienen un talento para el béisbol, otros tienen talento para la innovación, otros tienen talento para la creatividad de otro tipo, pero el punto es que el talento que él tiene es muy escaso. Es decir, tu talento de ver un problema, de encontrar un algoritmo para asociar las variables. Algoritmo. No son los algoritmos de Lionel e Israel. Por No, favor. lo que pasa es que existen otros algoritmos. hay como que explicar. Algoritmos son, ¿qué son los algoritmos? Exacto. Un algoritmo es simplemente un set de instrucciones que se hacen para llegar a un objetivo. Por ejemplo, un algoritmo es ir al colmado a comprar una botellita de agua. Es un algoritmo, ¿por qué? Porque hay que salir, hay que ir a la calle, hay que tomar el dinero, hay que llegar al colmado y hay que comprarlo. O sea, de ahí seguir se cumplió un algoritmo. Seguir una serie de Una instrucciones. ruta. Es una secuencia de instrucciones limitadas, no infinitas. Es decir, es una meta, paso a seguir. Es un algoritmo. Pues esto es un programa de computadora. Un Un software. programa de computadora se basa en algoritmos. ¿Por qué? Porque un programa, la mayoría no son inteligentes, siguen una secuencia. ¿Y entonces qué se diferencia un programa de un algoritmo? El programa es ya una secuencia hecha en software. Un algoritmo puede ser ya uno que uno anote o uno que realmente uno programe. El software simplemente un programa, ya tiene algo, un instructivo, algoritmos que le dicen qué hacer, pero lo hace de manera digital. Es decir, que el software es una colección de algoritmos. Correctamente. En otras palabras. Ujú. En ese momento, cuando vi en el periódico, estudiante de la Pontificia Universidad Católica Madrid Maestra,
en asociación con un médico Malayo. malayo, desarrollan un software, un algoritmo predictor de dengue. Y como me dio una curiosidad enorme y yo prácticamente te caí atrás, porque yo creo que los países tenemos que identificar esos talentos escasos. Claro. Y a mí lo que me da miedo es que después se vayan. ¿Te vas a ir? No. Me voy por 2 años a Harvard y después regreso para acá a hacer más impacto todavía. En ese momento que intentamos por muchas vías, no todo el mundo tiene la sensibilidad de ver fuera de la caja, ¿no? Yo me acuerdo que tratamos mucho de que algunos ministros de salud pública recibieran a Rainier y no estaban interesados. Para mí eso era una cosa increíble. Por ¿no? algo hay algo está risible. Porque ¿no? estamos enfrentando el dengue. Aquí hay un software para, tanto, ayudarte en ese trabajo. Y no lo que Pero a mí lo que me da es como que todo se lo coge Chile. Yo va a morir a los 115 años con eso. Mandé cartas, también Ignacio Méndez, que es un fanático de su trabajo. Es decir, y de momento resulta que lo contratan en Brasil. ¿Cómo así? Sí, en Brasil nos contratan para las Olimpiadas del 2016. Estuvimos allá antes, en y post Olimpiadas para tratar no solamente dengue, pero también Zika. Y lo ayudamos, predecimos... Pero con el software que tú diseñaste aquí. Lo decimos acá. No es que mate el moquito, explícale bien, porque ahorita creo que el software más que mate el moquito. El software fue hecho dominicano, pero con apoyo de Malasia, de un médico de allá, un médico malayo. Y lo que hace el software es justamente decirle dónde hay que fumigar, dónde hay que hacer una acción para combatir y para prevenir el dengue. Pero la inteligencia artificial llega hasta ese punto, porque uno tiene entendido que a menos que sea una persona relacionada con el mundo de la medicina, no puede diseñar un programa de esa naturaleza. Él no puede, él solo no puede. Es el otro, el que es médico, que Exacto, le dice, mira, el médico que le va... cuando hay muchas construcciones, hay charcos de agua que dejan allí porque están construyendo y llueve. Si no llueve, no va a pasar gran cosa. Pero si llueve es otra variable y todas esas cosas las calcula él. Es justo como usted dice. Generalmente una inteligencia artificial es una herramienta para lograr un objetivo. Pero para identificar ese objetivo hay que conocer el problema primero. Entonces ahí es que entran las causas y conocer el problema. Porque, por ejemplo, una persona que no sepa de dengue nunca va a poder decirme, no, mira, una causante es la lluvia, la gente, cuando hay mucha población, el calor. Pero ya un médico experto, un especialista, sí nos puede decir eso. Y pasa en todos los sentidos, en el sector financiero, en ingeniería civil, en muchos casos. Sí, pero el médico solo no puede asociar todas esas variables en su cabeza, porque son muchas. Una colaboración que hay que hacer para que se entienda una cosa con la otra. Ya que tú estás en esa área, ¿cuántos colegas tuyos conoces o personas que hayan estudiado contigo que estén trabajando en esa misma dirección? En el sector salud son muy pocos, e incluso en la gestión, en tecnología para la gestión pública es muy poca, porque generalmente es un mercado que toma mucho tiempo en llegar. Hay muchas barreras, la gente no cree en los jóvenes tampoco, es difícil. Pero no todo el mundo es así. No todo el mundo porque es así. Mira, Ignacio Méndez, que es el viceministro, que creía mucho en ti. Yo, que también modestamente, y resulta que me invita el de MEPIT, Juan Ariel, ven para una cosa que yo sé que te va a gustar, porque te gusta la innovación. El caballero, ahí dije yo, no, pero es verdad que Juan Ariel y su equipo, porque no se conocían. Se conocieron cuando yo estaba aplicando en Harvard y bueno, yo creo que eso es muy importante que Juan Ariel e Ignacio también, ahí también me incluyo, estemos dispuestos a reconocer talento en otros. Sí. Porque ese es un problema grave que tiene nuestro país. Sí. No solamente con los jóvenes, que, ese es uno de aquí, y no, ¿qué vas a ver? No, hombre, es una cosa terrible. Me encantó verte en esa actividad y ahora explícanos, como tú explicaste, mira, hicieron una cosa así, que le pusieron a él a explicar con guineo y con manzana cómo es la inteligencia artificial. Primero salió un guineo, después salió una manzana y después, bueno, sigue tú. Él lo va a explicar ahora. Muchas gracias. Y sí, retomando ese tema, realmente gracias al ministro Juan Ariel, tenemos la oportunidad ahora de hacer algo que impacte a todo el gobierno y a los ciudadanos que viven en República Dominicana. Pero ya de cómo funciona, imaginemos que queremos diferenciar una manzana de un guineo. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, según sus características. ¿Qué hace que haya que usar una manzana y el que sea un guineo? Uno puede decir, bueno,
el sí, color. pero la característica la veo yo, la Sí. máquina no. No, pero la máquina se ayuda de un sensor que ve cosas y que hace cosas. Pero aún así, aunque pueda identificarlo, no sabe todavía qué es una cosa y qué es la otra. Y entonces es que viene la inteligencia artificial. Imaginemos que queremos ver el color. Bueno, el color puede ser rojo, amarillo. Yo digo, bueno, si es rojo una manzana, si es amarillo un guineo. Y si tenemos entonces un guineo rojo y una manzana amarilla, ya se daña. Pero no, entonces hay que llevar a otra característica más. Vamos a decir, por ejemplo, si es alto es un guineo y si es bajito es una manzana. Entonces eso con el color me van diciendo, no, mira, si es bajito y es rojo es una manzana. Pero ¿qué pasa si es bajito y es amarillo? Y es un guineo al fin del día. Entonces hay que ir entrenando al modelo inteligente con muchas características diferentes para que empiece a aprender. Entonces imaginemos que en vez de tener 2 características tengamos cientos o miles. Ya tener miles es difícil para un humano, pero muy fácil para una máquina. Y así es que entonces la inteligencia artificial viene a ayudarnos a simplificar una vida, a hacer menos cosas que son manuales, simplemente a hacer el trabajo creativo, el de interpretar y de realmente dar valor. Ahí las máquinas no llegan y no están previstas a que lleguen tampoco. Están previstas para que manejen eso que da pereza porque es muy monótono, para que nos quiten ese dolor de encima. Porque, por ejemplo, si la máquina le dicen, busca aquí 2 presentadores, y la máquina no mira, uno es una señora buena moza ella. Entonces la máquina no sabe quién es el varón, quién es el hombre, ¿no? Entonces mira y dice, si tiene los cabellos largos es mujer. Exacto. Y si habla mucho es sabio. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Más o menos, te lo Exacto. entendí. Así más o menos, exactamente. Yo creo que eso es interesantísimo cuando lo vemos así en sencillo, pero dice, bueno, pero para diferenciar un guineo de una manzana, eso lo hace cualquiera. Pero cuando son millones de datos, Sí. y ustedes en el MEPIT están utilizando inteligencia artificial para asociar grandes bases de datos, explícanos de eso. Correcto. Cuando llegué al MEPIT me di cuenta que muchos analistas, que no solamente pasan MEPIT, pasan Banco Central, pasan DGI, pero esos analistas ven la data, analizan la data muy manualmente. Van a la fuente, si la fuente publica una data la descargan, luego la analizan manualmente. Con lo que hemos hecho. Pero yo te digo, si el analista quiere saber cuántos colmados hay en Baní y que tengan contador, tendría que bajar la de la tenía que primero de sur. investigar dónde Exacto. está la data, ir a de sur, descargarlo y calcularlo. Ahora tenemos máquinas inteligentes que no solamente van a la fuente y extraen la data, pero que también la interpretan. Es decir, la reestructuran según sea necesario. Por ejemplo, ahora es posible, con bases de datos que tenemos abiertamente públicas, ahora es posible unir data de DGI con data de Banco Central. Algo que, aunque antes era factible, daba muchísimo trabajo, semanas de trabajo. Ahora con varios clics ya lo tienen. Tú te Oh, inventaste qué como interesante. unos robots que van a la base de datos de la DGI y Exacto. leen ahí lo que diga. Y en el otro sitio dice con otro tono porque es otro Lo va lenguaje de interpretando. programación, Exacto. pero el robot tuyo los interpreta a los dos y dijo tanto. Exactamente. Muchas bases de datos se crean con diferentes actores, diferentes desarrolladores, y cada quien hace las cosas según su manera. Entonces nosotros estandarizamos o normalizamos esa información para que sí sea siempre consumible de la misma manera y no lo puede cruzar con una y otra, porque por ejemplo, quizá yo quiera ver data de economía con data de salud, bueno, y ahora lo puedo hacer. Y lo puedo hacer fácilmente y sin mucho esfuerzo. Bueno, tenemos que hacer nuestra pausa y luego de ella vamos a seguir conversando con Rainier Mayor, ingeniero creador de de algunas aplicaciones, algunos software que nos ayudan a resolver problemas en tiempo real. ¿Y qué más se puede decir de este muchacho? En tiempo real y con millones de variables que están siendo asociadas para sacar una conclusión lógica en segundos. Al instante. La UAS es la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social y se encarga de la realización de informes, análisis de datos económicos y de datos sociales.
Anteriormente, para recolectar la información teníamos que entrar a diversas páginas web, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como Bloomberg, Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional, Ministerio de Hacienda, Banco Central o cualquier otra institución pública. Actualmente estamos en un proceso de innovación, dado que contamos con un bot que hace todo ese proceso por nosotros, desde descargar la información hasta copiar y pegar. Ya es un proceso más automatizado, lo cual nos permite a nosotros dedicar más tiempo al análisis y hacer más profundas nuestras investigaciones. Con la nueva herramienta, sencillamente ahora me permite concentrarme más en el análisis y no preocuparme en todo ese proceso que tiene que ver con descargar y tener que ordenar y armar una base de datos. Yo sí creo que la inteligencia artificial lo que ha venido es a facilitarnos la vida, dado que antes teníamos procesos muy mecánicos y ahora están todos automatizados, lo que eleva nuestra productividad como profesionales. Bueno, ahí vimos, antes de entrar, vimos este equipo en acción, vemos cómo se desarrolla el trabajo que realizan en el día a día y uno no deja de sorprenderse, porque mientras hay personas que le están rehuyendo al problema, hay un grupo que está buscando la manera de solucionarlo y simplificarlo, utilizar la inteligencia artificial para hacer la vida más llevadera. ¿Cómo te comienza a interesar por esta área? Realmente yo siempre he tenido la sed de resolver problemas que ayuden a la humanidad, o que ayuden a un sector, a la gente. A mí lo que me emociona es ver que algo que una vez era una idea, ya ejecute y sea solo, que corra solo. Entonces entendía, hace unos 3 años básicamente, que la inteligencia artificial venía justamente a hacer un impacto rápido y efectivo, a hacer un impacto que realmente cambie cómo hacemos las cosas para bien, para tomar decisiones, para ahorrar tiempo, para poder descansar, dedicarle más tiempo a nuestros seres queridos, pero con un trabajo mucho más de calidad. Entonces, con ese sentido, me interesó mucho el sector público porque vi muchas oportunidades de mejora. Y realmente, cuando uno innova en el sector público, innova para los dominicanos, innova ¿Y de para los dónde fue que ciudadanos. tú saliste? Exacto, porque Qué maravilloso, qué maravilloso. Pero hay un solo problema. ¿No será que ahora esa gente no van a tener tanto trabajo, no van a haber tantos puestos de trabajo? Porque para analizar esa data se les requería muchas personas. mucha gente. Me imagino que la gente del censo te estarán buscando, la gente de estadística, ¿no? Ahora van a haber menos puestos de trabajo. Bueno, el trabajo ahora cambia, ahora es de interpretación. En vez de ser algo mecánico, ya es algo mucho más creativo, algo que solo humano puede hacer. Porque aunque sí es verdad que yo puedo Que no hay poner forma de llegar a la inteligencia artificial. en temas muy Por ahora, puntuales, ok. muy puntuales. Pero, por ejemplo, quizá la gasolina baje y yo tenga la data de la gasolina automáticamente, me llegue a mí mañana con nuestros algoritmos, con nuestros bots. Pero poder identificar que bajó porque en Dubái un príncipe murió o hubo un escándalo, una huelga, ya eso es una interpretación humana. ¿Por qué? Porque veo ya algo externo. Veo No, toda la pero data. hay algoritmos que son predictivos. Sí. Hay algoritmos de predictivos como se puede predecir el dengue. Ujú. Se pueden predecir también los movimientos de la bolsa, he oído decir. Sí, 100%, pero no la interpretación de por qué bajó o de por qué subió. Es decir, si por ejemplo hubo una crisis de un momento a otro inesperada, eso el algoritmo sí va a ver que bajan los precios y va a predecir que van a seguir bajando, pero la razón del por qué, esa interpretación, eso es un humano, un analista, una persona que se dedica a eso. Entonces, esas personas que antes sacaban esa data de manera manual, ahora se pueden dedicar a lo que fueron entrenados, a analizar, a interpretar, a ser economistas. ¿Tú vienes de una formación secundaria pública o privada? Privado. El Instituto San Juan Bautista. En el San Juan Bautista. Ujú. San Mira, Juan Bautista. hay algo que me inquieta muchísimo, ¿verdad? Porque la gente de una vez va a querer saber si eso sirve para predecir los números de la lotería, si eso sirve para saber quién va a ganar las elecciones, si eso puede servir para saber lo que fulanito va a hacer. Ujú. Es bueno que expliquemos hasta qué punto puede ser predictiva la inteligencia artificial. Para la lotería es difícil porque la lotería ya es un juego de chance. Aunque sí se puede predecir, la precisión es probable que no sea buena. Pero ¿Perdóname? la precisión del algoritmo de qué tan buena sea esa predicción no sea muy buena porque es sumamente aleatorio. La Se inteligencia supone, artificial, exacto, se supone. La inteligencia artificial es excelente cuando son cosas que hay factores que se puedan medir y que contribuyen a un fin.
Por ejemplo, lotería no hay muchos factores porque se supone que es totalmente aleatorio. Pero para Pero política, contribuye un fin, porque mira, si me la saco, ahí mismo. pero para política, ahí sí ya hay muchos factores que contribuyen y que se pueden predecir. Por ejemplo, la opinión pública se puede medir, pues se puede medir en el tiempo. Si pasa alguna crisis económica, se puede medir también. Entonces, para política hay muchas cosas que se pueden hacer, incluso determinar si un municipio va a votar por un candidato, por un partido, o si no le va a gustar uno, o un discurso específico. Israel es el Y hombre se de puede, nosotros, duda para claro. nuestra candidatura. Sí. Hasta el discurso le hace. Ya ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, El del ya hombre. la inteligencia artificial hace los discursos de lo que dicen los políticos, hacen los anuncios, hacen la Pero no te campaña. metas en Y esa también- área, No, porque no, no. eso sí es en otra área. Porque en nuestro país, tristemente, el negociado de las encuestas, que yo encuentro que eso es una cosa tan vil, embrutecer a un pueblo. Es decir, diciendo a sabiendas que estás mintiendo. Es decir, este es el único país, yo creo, de ingreso medio, donde no hay confiabilidad ninguna en las encuestas. Bueno, halagalo cuando quiere salir, pero cuando no quiere salir, cuando no sale. Entonces yo creo que nuestro país está muy necesitado de ese tipo de cosas, pero para un joven que tiene tantos otros aspectos necesarios que para el país es mejor que te dediques a los otros. Por ejemplo, con el tema de la seguridad ciudadana, ¿habrá algún algoritmo, software, bots que se pueda utilizar y trabajar en conjunto con la policía? Justamente por eso me encanta poder trabajar en el MEPID, en Red de Economía, porque es un ministerio que es para no un fin específico, sino que lo ve todo. Sí, un eje transversal. Sí, para Exactamente. Entonces, sí, es posible, pero para eso tenemos que analizar la data de los, vamos a decir, incidentes que han habido, pero algo que se nos permitiría hacer trabajando desde el MEPID. Que si fuera, por ejemplo, salud pública o trabajo, sería un poquito más difícil, pero es factible. Podemos, por ejemplo, analizar crimen, incluso analizar crimen con clima, que se han hecho estudios que afecta, que cuando hace más calor, la gente tiende a robar más, por ejemplo. Sí. Entonces son cosas que Para comprarse un definitivamente aire se pueden ver. acondicionado, obvio Israel. Ajá, y su cervecita. Yo creo que hay algo que no me cuadra en todo esto. Y ese es el punto que para que los algoritmos y la inteligencia artificial pueda dar resultados necesita data concreta, que sea una data Correcto. fiable. Ujú. Y tristemente nuestro país adolece de diseñar la data como si no fuera un bien de valor incalculable. Por ejemplo, yo no sé cuántas veces uno va a decir por los medios en los que uno tiene acceso que para poder pelear el feminicidio tenemos que saber cosas muy elementales que solamente se pueden recabar en la data de circunstancias cuando el sujeto comete el crimen. ¿Cuáles son? El estado de los psicoactivos, es decir, si la persona, hay que tomar una muestra de sangre inmediatamente y hacer un panel de los psicoactivos que más están circulando, cocaína, las pastillas estas, Éxtasis, crack, crack, todo. para saber, ¿no? Y alcohol. Entonces ya ahí tenemos una data sólida de cada feminicida. Y sabemos que él estaba o no bajo la influencia de una sustancia psicoactiva. Y después hacemos el perfil psicológico, y entonces podemos ir asociando los perfiles psicológicos con la data del momento del hecho para ir sacando algunas conclusiones que nos permitan prevenir. Entonces, tú puedes saber que una persona que ya tuvo, por ejemplo, estoy diciendo, no estoy asegurando, que ya tuvo un incidente con su esposa, ¿no? Y que de momento comienza a consumir, bueno, esto es un factor de riesgo para esa señora, porque obviamente él no va a poder frenar su instinto o lo que fuere. Y uno ve que inventan y se gastan millones a veces en campañas de publicidad y cosas tan elementales como recibir una data concreta para poder diagnosticar un problema que requiere cierta precisión, no se hace. Usted ha tocado un excelente punto. Yo siempre digo que si hay data, algo se puede hacer. Pero cuando no hay data, lo que tenemos que hacer es justamente crear esos sistemas de registro. Pero crearlos de una manera que acumulen data que realmente hagan sentido lo que queremos solucionar. Porque si nada más, por ejemplo, acumulamos data del caso, va a ser muy incompleto, ¿no? Vamos a ver una parte de toda la historia. Entonces, sí, estoy de acuerdo con usted. Hay que mejorar nuestro sistema de registro de data, de acumulación de data.
Ya luego de eso, entonces viene la parte de inteligencia, la parte de dar información de esa data, de hacer predicciones, de hacer monitoreo y hacer análisis. Igual para Así recabar es. la data tiene que ser validada. En Estados Unidos tú no puedes decir, bueno, yo voy a hacer un estudio médico sobre tal cosa. Eso tú tienes que mandárselo a un peer para que vea que tu herramienta Correcto. de recabar la data Va. está validada Exactamente. por otro que no eres tú. Porque luego vienen con unos titulares, qué sé yo cuánto, pero esa data estuvo validada el instrumento para recoger la data. Maleada. ¿Qué es Deep Learning? Deep Learning ya es lo que va más allá de Machine Learning. Machine No, pero que tú no has dicho Machine- que No, pero voy Machine por allá, Learning- voy por allá. Machine Learning es una rama de inteligencia artificial porque... Machine, de Machine, de máquina. máquinas, aprendizaje de máquinas. Es una rama porque la inteligencia artificial es nada más que un gran mundo de diferentes ramificaciones. Por ejemplo, está el reconocimiento de imágenes, reconocimiento de lenguaje y está aprendizaje de máquinas, que es el más común porque se hace con data, vamos a decir, cruda, data que está en una tabla, que está en un Excel, por ejemplo. Deep Learning ya va más allá e intenta con esa data crear más data. Por ejemplo, vamos a decir que Ay, me perdí. yo tengo, por ejemplo, 3 columnas en una tabla de Excel, por ejemplo, una tabla de datos. Con Deep Learning yo intento ir con esas 3 columnas, crear 4 más, por ejemplo. ¿Cómo? Bueno, calculando una cosa con otra, mezclando una columna con otra y haciendo diferentes cálculos matemáticos. ¿Para qué? Para completar la data, para completar eso a donde queremos llegar. Quizá tengamos una data muy limitada para predecir feminicidios, por ejemplo, y con Deep Learning yo podría crear más columnas que quizás me lleven a mí a ese resultado. Ah, no, Ah, ya yo o sea, entendí. Mira, Ujú. así. Es como la mayor cantidad de variables que te puedan ayudar a un diagnóstico Sí, efectivo pero- al final. No, no, yo Además soy- de variables, no. es análisis per se. O sea, yo hago un análisis y hace otro análisis y otro y otro y otro. Es como que adentro. como que Machine Learning, a ver si entendí, tú tienes una buena data y le das la data a la máquina y la data dice, bueno, si es amarillo y es chiquito y qué sé yo, que es un guineo, ¿no? Pero luego, con Deep Learning, el analista ya ha visto lo que el resultado que le dio y dice, pero quiero calcular también algunas cosas más para calcular. Entonces ahí el analista vuelve y le hace otro input Exactamente. para que vuelva a cruzar variables de otra manera. Entonces, y sigue, y sigue, y sigue. Incluso hay algoritmos Es una cadena. que generan ya, imaginemos que tenemos una data, hay algoritmos que generan, de esa data generan otra data y después otra data. Entonces van varias repeticiones para tratar de mejorar y perfeccionar la data final. Pero mira, eso se necesita. Eso Porque de- hay gente que tú no lo entiendes ni con el primer deep learning. Tú tienes que analizarlo y analizarlo, analizar y volver a analizar y sacar otra conclusión y a la postre nunca terminas de conocerlo. El ser humano puede ser analizado. Todo esto es a través de aprendizaje de cómo lo hace un humano. La inteligencia artificial nace incluso de científicos computacionales en los 80, querer decir, bueno, quizá una máquina puede aprender como un humano. O sea que definitivamente un humano también puede ser un objeto de experimento también. ¿Y qué tan caro es desarrollar ese tipo de inteligencia? Lo más caro en este mundo es realmente el talento de que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque es una rama súper especializada, nueva, moderna y que requiere un conocimiento, vamos a decir, previo técnico. Entonces, aunque el desarrollo no es complicado, no es tan caro tampoco, el talento de que lo pueda hacer Hay te que va a salir un pagarlo. poquito caro. ¿Y dónde se forman aquí las personas, esa especialidad en inteligencia artificial? Aquí algunas universidades están empezando a dar materias introductorias sobre eso, pero si uno tiene una carrera de ingeniería en telemática, en sistemas, en electrónica, puede llegar allá, lo puede comprender leyendo y entrenándose. Es que él es muy autodidacta. Porque También. los ingenieros de telemática lo que saben es bregar con cable y con base de No, datos. un telemático es generalista, un telemático sabe de electrónica, de sistemas, de redes, eso sí. Pero lo bueno en telemático es que no es especializado, él sabe un poco de todo. Entonces eso Como le el permite, general un de- generalista, él le permite entonces decir, no, mira, a mí me gusta redes, o me gusta software, o me gusta data. Y hay Entonces se interés clasifica. de los, o son pocos los que estudian eso. Ahora está surgiendo el interés porque, como mencionaba anteriormente, es nuevo, pero se ve mucho el impacto. Porque así como podemos predecir, por ejemplo, dengue o predecir una estructura de un dataset, podemos predecir, por ejemplo, las ventas de una empresa, a qué sector debo enviar mi publicidad, por ejemplo. Entonces, tener un carácter ya comercial, que ese mismo carácter comercial impulsa a la academia.
Pero entonces no, vamos a decir, porque en el campamento que hacemos en ONAPI, para los de alto rendimiento, nos damos cuenta que la mayoría lo que quiere estudiar es mecatrónica. Tal vez hay que sensibilizarlos más para ver si quieren hacer telemática, que es muy diferente. Lo que pasa es que aún allá, si hablamos de data, ambas se quedan un poquito cortas, porque en mecatrónica la diferencia con telemática es que en vez de ver telecomunicaciones ves robótica, que es un tema aparte. Pero en la robótica no hay que programar también. Hasta cierto punto, porque hay robótica que no es inteligente, hay robótica que, por ejemplo, simplemente lee de un sensor y toma una acción según esa lectura. Pero sí, el mecatrónico también es un generalista, muy similar al telemático, que tiene quizá un conocimiento más directo a asuntos de sensor, asuntos mecánicos, de cosas que se puedan tocar y ver. El telemático es un poquito más abstracto, un poquito más software, más data pura, por ejemplo. ¿Cerca de cuántos especialistas hay en el país? Yo conozco personas que saben de esto, conozco 3. ¿Qué? Alabado sea el Señor. Israel se va a inscribir. Sí, mañana mismo. Y hay muchos cursos online. Hay una página que se llama Kaggle, Kaggle, que hay gratis, instruye a todo el mundo, le da data gratis también. O sea, lo único malo es que está en inglés. Pero después de eso no hay barrera. Ni con Google Translator. Lo que pasa es que hay videitos de clase, entonces ahí se dificulta. Hacemos una pausa y al regreso continuamos con esta interesantísima conversación con el ingeniero Rainier Mayor. No se muevan. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en Nación RD y seguimos conversando con Rainier Mayor, que yo siento que él nos ha dado como un curso básico de inteligencia artificial. Para los que no son inteligentes, porque yo esa parte yo me la sabía. No, yo casi digo que después de esto hay que ir buscando online cómo uno aprende todo esto, porque de verdad que es muy práctico y se aporta mucho a resolver problemas que nos están afectando. Y lo más importante, como él ha dicho en el segmento anterior, que desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se puede analizar y se puede trabajar prácticamente con todas las áreas de la administración pública. Si yo quiero saber cuántas personas que reciben la tarjeta Solidaridad son mujeres de 27 años. Ahí lo que simplemente nos conectamos a data de presidencia, que es el que tiene, le dije PEP, que tiene el sistema de solidaridad, extraemos esa data y calculamos cuántas mujeres hay de 27 años, por ejemplo. Y ya. Eso ni siquiera es tan inteligente tampoco. Y algo complicado. Vamos a ponerle un challenge complicado. Por ejemplo, quizá usted quiera saber cómo se relaciona. No, pero ven acá, tú no vas a poner el challenge tú mismo. Y si nosotros, por ejemplo, queremos saber del programa de alfabetización, ¿cuál es la zona del país que más realmente lo aprovechó? ¿Y cuáles fueron alfabetizados por arribita? Perfecto. Eso sí conlleva un análisis de la data per se. ¿Por qué? Porque hay que identificar o definir qué quiere decir quién fue que más lo aprovechó. O sea, ¿quiénes han seguido? Por la nota. Por la nota podría ser un indicador. Entonces sería ver esa data y asociar cada persona con una cédula. De la cédula tengo el sector de donde nació y de donde vive. Y ahí simplemente mapeo y hago un filtro. Y eso, por eso hay que pedir ese servicio a ustedes, ¿no? La que tenemos actualmente, la data está pública y está también la base de datos ya limpia, pública también. Pueden ingresar yendo a mepit.gov.do y hay un instructivo de cómo bajar toda la data. Ahora, ¿pero toda la data de qué? Viene toda la data que extraemos de todas las fuentes del Estado e interpretamos. Está a disposición. Pero está interpretada ya. Interpretada pero cruda, porque cuando digo interpretada es que la ponemos en una estructura que se pueda trabajar. Porque muchas veces vienen en PDF, en archivos que son no muy... ¿Y tú puedes leer un PDF? Sí, 100%. Y sacar el link, bueno, eso como un OCS. Hasta una gráfica, por ejemplo, si una gráfica, por ejemplo, yo la puedo ver cuando está el eje X, el eje Y, y decir, mira, este punto, tanto, y ponerlo en una tabla. Yo pasé una lucha con eso una vez. Ay, padre, mira. Yo una vez le pedí un libre acceso a Diandino, cuando yo hacía periodismo de investigación, de los cheques del metro. Porque yo porque estoy en el gobierno, ahora no estoy haciendo periodismo de investigación, pero antes yo hacía. Oye, me dieron esa data en cajas, me la dieron en caja y otra parte en unos CD. Entonces, para yo traducir aquello,
primero escanearlo. Después encontré muchísimas cosas de los gastos superfluos, ¿no? Pero me dio mucha brega. Y lo que más brega me da es que cuando uno pasa de esos TXT que te mandan, yo trabajo mucho Excel para sortear y buscar cosas. Entonces salen con unos formatos de coma y ¡ay, qué horror! Y tú dices que tu Y los bot... acentos. Sí, ya hay bots, incluso hay compañías dominicanas que con una foto incluso de un documento la extraen, incluso mejoran la imagen, porque muchas veces una factura que está rota, o está torcida, o quemada, o mojada, ya hay algoritmos inteligentes que arreglan eso y extraen la data con una precisión súper alta. O sea, ya ese trabajo que era manual antes, ya eso pasa a ser un bot y entonces usted queda nada más con la tarea de interpretar esa data, por ejemplo. Es decir, no que lo escanea, que lo extrae la data. Dice, ahí dice coma, ahí dice Exacto, punto, si dice usted hace una cero, imagen, un PDF, un Word, lo que sea, el algoritmo lo ve y lo abre como un humano y lo arregla también como una máquina. Es decir, si está quemado, lo limpia, si está roto, lo rellena. Y con el tema migratorio, ¿hay forma de uno ver, por ejemplo, cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, qué porcentaje de ciudadanos haitianos que son deportados regresan al país y en qué tiempo lo hacen? Es un tema ya de disponibilidad de la data, porque como decía la doctora Sandy, muchas instituciones todavía no se abren tanto. Pero yo presiento que hacia allá vamos, que todo se va a compartir y se va a abrir, porque si se comparte se puede analizar y si se analiza se pueden llegar a una buena decisión. Entonces es factible, o sea, es Eso es algo que posible, yo nunca he entendido. pero si Yo está no he cerrado, entendido. No le toman Como una una persona, huella, no le hacen una foto. Como en un país que se gasta tanto dinero, un lector biométrico es una cosa baratísima hoy día. Es decir, un captador de huellas, vamos a decir así. Ok, a usted lo estamos deportando, ¿verdad? Guapiti. Ponga su dedo ahí. Ponga su dedo ahí. No es que usted no va a volver, pero ya con eso de que usted vulneró el territorio, usted no puede ser ni ciudadano, ni residente, ni nacional. Usted se queda ilegal para toda la vida si vuelve. Porque en Estados Unidos, si tú vulneras, eso es una felonía, la frontera, después para tú volver legal, No hay no, güey, forma. José, forma. porque ya tú vulneraste. Entonces yo no entiendo. Es decir, yo mucho del problema haitiano no lo entiendo. ¿Por qué unas medidas tan elementales? Algo no se tan toman? básico. ahí es importante el liderazgo. Por eso yo respeto mucho al ministro Juan Ariel, porque él reconoce no solamente el talento que hay en los jóvenes, que tienen esa sed de aportar y de ayudar, pero también esas necesidades básicas que con pocas cosas hacen un impacto sumamente grande. Entonces eso es ya el liderazgo que tenemos que debe mejorar. Pero como decía anteriormente, yo presiento que con todo esto de innovación y de data y tecnología, las cosas van a mejorar porque sí. Porque que simplemente va a haber un estándar que va a ser muy difícil de ignorar y de no hacerlo así. Ya si en un futuro, si no es así, es porque ya está siendo no efectivo, no está haciendo su trabajo, por ejemplo. Rainer, Israel, este es un tema muy delicado, pero es una aspiración que siempre he tenido, que es utilizar la inteligencia artificial y el cruce de datos para realmente poder luchar contra la corrupción. Y hay una opacidad de data que existe en el país, que es apoyada por el empresariado y no sé por qué es tolerada, que es el registro mercantil. Recientemente yo tuve la oportunidad de recibir unos entrenamientos de la Escuela de Registradores de España y quisiera compartir esa experiencia a ustedes. Miren, en nuestro país es el único sitio, o de los pocos sitios, porque estábamos varios de América Latina, donde las sociedades son secretas. Porque para usted saber quién es el accionista de una compañía, usted no puede. De hecho, la Cámara de Comercio del Distrito Nacional involuciona. Ahora te pide, deme el registro mercantil de él para yo decirle, para que vean la opacidad. Mientras que en otros países, eso es una data que de por sí, por definición, el registro de accionistas de una compañía es data pública. Para que el Estado y el público pueda saber quién es el responsable de esa compañía y de las operaciones que se hacen. Y aquí no ha valido. Y la prensa sacra, la que siempre, bueno, que está por encima de todo el mundo, nunca ni siquiera mira para allá. Miren qué es lo que acontece, por ejemplo, en la normativa europea. Siempre ha existido esto. Siempre la normativa, toma por ejemplo España,
el público tiene derecho a saber quién es el accionista y cuál fue el estado de resultado de esa compañía. ¿Cuánto pagó de beneficio? Aquí eso es un secreto. En fin, el punto es que han hecho una reforma en Europa para ahora poder clarificar aún más, de manera que se sepa cuál es el último responsable de una compañía. Porque como tenían transparencia de accionista, lo que hacían era que este era accionista de la otra. Tú no sabías al final quién era el verdadero responsable para decir, bueno, es fulano de tal. Asumiendo, y es un deseo que tengo, que en algún momento la data de accionistas de las compañías, y el registro mercantil es un registro público, es delegado por el Ministerio de Industria y Comercio, pero para que lo maneje el sector privado, pero es un registro público. En algún momento, la inteligencia artificial puede en otros países hacer estos seguimientos. Bueno, lo vemos que lo hace, por ejemplo, los que hacen estas investigaciones de corrupción, el Centro de Periodistas. ¿Eso es inteligencia artificial también? Hasta ese punto todavía no, pero se pueden hacer algoritmos de inteligencia artificial que hagan ese trabajo por sí solo. Si la data está pública, se puede hacer que haya un bot, un algoritmo automatizado, que automáticamente diga, no, mira, esta persona aparece en tales ciudades, con tal empresa, de tal país. Se puede hacer. Porque ahora, después de los papeles de Panamá, a Panamá, para limpiar un poquito la imagen, tiene una normativa nueva. Y hay un sitio que entras y están todas las compañías. Ya Panamá se puso registro público, ya Panamá lo puso público. Pero tú tienes que entrar una por una, tienes que saber la compañía. Yo digo, por ejemplo, lo que hacen el Centro de Periodistas de Investigación, CIJ, ¿no? Que ellos dicen, agarran y dicen, bueno, es que esta compañía que tiene estos accionistas aquí es una offshore de fulano que comparte accionistas con Perencé con Sutanejo. Eso ya se puede automatizar y que le dé alertas a ellos cuando vean una anomalía como esa. Pero acá en Dominicana te tengo la buena noticia de que por lo menos con las asociaciones sin fines de lucro, que aunque no tienen registro mercantil, son entidades, vamos a decir, pero esa porque el Estado es el que lleva el registro. Sí. Eso ya están públicas. Como es la diferencia. Como el registro mercantil ha sido privatizado, hay opacidad. Pero en las ONGs como que están bajo tutela pública, digo, las compañías están bajo tutela pública, es un registro delegado. Usted dice que sí se va a poder saber. No, ya se sabe. Ya incluso fue un proyecto del MEPIT, porque el MEPIT rige el centro de ACFL, el Centro de Asociaciones sin Fines de Lucros. Entonces ya está, en la página de nosotros está ahí todo las ACFL que recibe fondos, cuánto recibe y cuándo recibió. Por ejemplo, y también su presidente y el contacto del presidente también. Entonces usted va a la página asfl.mepit.gov.do y ahí va a haber un mapa de dónde trabaja, cuánto el Estado da dinero, el nombre de la empresa, del presidente, el contacto y el sector de impacto. Por ejemplo, salud, justicia, niñez, lo puede ver ya. Público. Pero estamos avanzando. Eso fue una iniciativa también de nuestro ministerio tratando de ser más transparente. Y también tenemos una buena noticia. Tienen poco tiempo allí para ver 3 meses. También tengo una buena noticia también que es con el mapa de inversión pública del país. Ya toda la inversión pública está visualizable en un mapa y ahí puede ver también lo que se gastó, para qué y en qué momento. Entonces, ¿pero eso de obras de infraestructura o de todo el gasto? Hasta ahora de todo el gasto de inversión pública. En el sistema de inversión pública, por ley, define que hay capital fijo, que son obras de infraestructura, por ejemplo, escuelas, los metros, pero también hay de capital humano, como talleres que, por ejemplo, el mismo Ministerio de Comercio da a jóvenes. Todo eso aparece ahora públicamente y mapeado. Pero qué interesante. Bueno, entonces, conversando con Rainier, nos queda muy claro que el desafío que tenemos como país, como administración pública, es mejorar la data. Es decir, tratar de, como nosotros siempre estamos viendo, como en Estados Unidos, que ellos tienen un registro prácticamente de cada cosa. Porque si el dato está ahí, si hay una información guardada, levantada sobre cualquier hecho, más adelante quien tenga el talento, la inteligencia artificial, podrá trabajar en solucionar muchos de estos problemas. Y también, yo diría, que inclusive un poco más importante, es el buen liderazgo que nos permita a esas personas como yo, que quieren realmente innovar y hacer la diferencia, lo puedan hacer también. Entonces, lo que más me alegra de yo estar en el ministerio es que yo tengo acceso a toda esa data. Para ti eso es como un niño que le pusieron una dulcería. Exactamente.
Y ahora vamos a hablar de educación o de salud. Entonces eso a mí me encanta. Y es una oportunidad que si no hubiera sido por el ministro Juan Ariel, no la tuviera. Entonces eso es lo bueno de estar en el Ariel ministerio. es de verdad que Exacto. un ministro Lamentablemente, llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con Tengo nosotros. un temita con usted para que me averigüe unos datos del señor aquí. Ah, no se preocupe. Esa data no está registrada. Vamos a ver, vamos a ver. A ustedes gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.